Buenos días, jóvenes. Buenos días, Licen. ¿Cómo les va? Andy, buenos días. ¿Cómo les va? Por favor, les pido de manera encarecida activen sus cámaras, por favor. Diego, Fabián, buenos días. Licen. ¿Cómo les va? Buenos días, Liz. ¿Cómo han estado? ¿Todo muy bien? Diego, Andy, Fabián, por favor, sus cámaras. Son amables. ¿Ya ven? Yo también me peiné. ¿Cómo te va, camarada? Bien. Angie, ya sabemos que no se maquilló, por favor. Enciendan sus cámaras, es un requisito, por favor. Queremos ver si están dormidos. ¿Cómo hacemos con Fabián, profe? Bueno, ahí no podemos saber, pero... No, mentira, Fabián. Angie, por favor, su cámara, muy amable. Ya ve. ¿Quién dijo que no? Profe. No me tienen ustedes aquí cantando como José Feliciano, él es cieguito. Él no sabe si está cantando para... No. Jóvenes, por favor, activar sus cámaras. Dejar en el chat, por favor, sus nombres y apellidos como constancia de la asistencia. En el chat escriben sus nombres y apellidos. Activar sus cámaras. No sean malitas. Julie, ha sido Julie la del iPhone, por favor. Julie, queremos verla. Buenos días. Presente. Eso, pero necesitamos verla. ¿Cómo sé que no está en la cama acostadita? Ya ve. Buenos días con todos. Buenos días. Un gusto poder verlos. Se los extraña mucho, aunque no crean que sea para hacer dariras, pero sí hacen falta. ¿No extrañan ustedes el colegio? Sí, profe. En desclavo en la casa. Eso, Angie, no me apague la cámara, por favor. Yo ya quiero que empiece, solo me tienen lavando los platos aquí. Profe, que los dos nombres y los dos apellidos o solo un nombre y apellido. ¿Dónde hay que poner? No entiendo. En el chat. En la parte del chat. En la parte de abajo ahí dice chat. Ustedes son expertos para chatear, hombre. ¿Que un nombre o los dos Ni- nombres? no, En la parte de Dos abajo que apellidos y fijo dos dice. nombres. Y donde dice chatear, ahí pone. Dos nombres, dos apellidos, por favor. nombre. Dos nombres, dos apellidos. Sin envías en la bondad. Hola Sebastián, por favor, todos permanecemos con la cámara encendida. Quiero ver si alguien está acostado en la cama. ¿Sí vieron el video del chico que se durmió en plena clase? ¿No? Acostadito en la cama. No. El profesor lo llamaba por aquí.
Despierte, joven, despierte. Y él va. Oh, se me han dormido en clase a mí, sí, pero en la cama tampoco. Pues sí, ahí es mucho. Listo, jóvenes. Vamos a empezar con el resto, pues, como se vayan uniendo. Sería para menos 21.200. A ver. ¿Sí están viendo? ¿Qué pantalla les sale a ustedes? ¿Está en blanco? La pantalla en blanco me salió. Ya, listo. Estamos en lo correcto. Probabilidad. ¿Le sale ahí eso? Sí, ¿no es cierto? Listo, entonces empezamos. ¿Qué es la probabilidad? Probabilidad, por favor, todos silencien sus micrófonos. Muchas gracias. Solo los micrófonos, las cámaras no. La probabilidad es una medida de certidumbre asociada a un suceso o evento futuro y suele expresarse como un número entre 0 y 1. Las probabilidades se expresan simplemente como una cantidad de 0 a 1. Vamos a ver otro concepto. Dice, la probabilidad es simplemente qué tan posible es que ocurra un evento determinado. ¿Sí? Otro concepto me dice que es un valor entre 0 y 1 que indica la posibilidad relativa que ocurra un evento. Pues la probabilidad no es otra cosa que expresar en una cantidad numérica qué tan posible es que suceda algo. Como ya lo vimos, está expresado entre dos valores o tiene un intervalo fijo. La probabilidad puede ser mayor o igual que 0 o menor o igual que 1. Tiene que estar en ese intervalo de 0 a 1. No puede estar fuera de ese valor. Si está fuera de ese valor, quiere decir que los cálculos o los procedimientos que yo sé para obtener esa probabilidad lamentablemente están errados. Algo está fallando en el procedimiento que estoy haciendo. Y debo cambiar los procedimientos para poder obtener la probabilidad. Como ya les dije, es un valor que se obtiene de 0 a 1. Algunos autores prefieren trabajarlo como decimales, otros autores prefieren trabajarlo como número racional o como fracción, y otros autores prefieren trabajarlo como un porcentaje. Pues para obtener el porcentaje, es decir, el 100%, ¿yo qué tengo que hacer? Multiplicar esta cantidad por el 100%. Por ejemplo, 0 por 100% me daría 0 por cualquier cantidad, pues me da 0, 0%. Asimismo, si quiero transformar el 1 al 100%, pues yo multiplicaría 1 por 100%, me daría 100%. ¿Queda claro esto? Entonces, las probabilidades me sirven no solo para definir o para la matemática, sino se usan en todo el ámbito de la ciencia. Por ejemplo, en meteorología, esta probabilidad es del sábado. La probabilidad de que llueva sería de un 15%, si se dan cuenta. Aquí usamos la probabilidad. Así que el día sábado no es tan probable que llueva aquí en Loja, ¿no es cierto? Otro dato, por ejemplo, este es un dato de la CENESID. Antes de lo que son las aplicaciones de la prueba de ser bachiller, el fracaso o la deserción de estudiantes universitarios, lo que quiere decir que los estudiantes universitarios abandonen la universidad, era del 52%. Es decir, que más de la mitad de los estudiantes que entraban a la universidad la abandonaban. Ahora, con lo que es la implementación de las pruebas de ser bachiller, pues este porcentaje o la probabilidad de deserción ha bajado a un 20%. Pero son cifras que no reflejan un poco la realidad porque obviamente están entrando menos estudiantes a la universidad y al entrar menos estudiantes a la universidad, pues es obvio que va a bajar
o va a bajar el porcentaje de estudiantes que ingresan a la misma. Por eso nosotros tenemos que prepararnos adecuadamente para no estar dentro de este porcentaje o dentro de estas estadísticas que tiene el gobierno. Vamos a ver. Otro dato curioso, por ejemplo, ustedes que están en su etapa de enamoramiento, la probabilidad de que ustedes se casen con su primer amor es del 13%. Es más baja que la probabilidad que llueva el sábado, ¿sí se dan cuenta? Entonces, por favor, no le paren mucha bola al primer amor, que no tienen mucha probabilidad de casarse con él. Entonces, en la actualidad, todo se puede demostrar con estadística, el 40% de la gente lo sabe, así que es algo que vamos a usar y que se usa en todo ámbito de la ciencia. Y un conocimiento que les va a servir muchísimo en la universidad. Ahora, ¿pero qué es en sí la probabilidad? Ya hablando matemáticamente. La probabilidad se define como la relación entre casos favorables versus casos posibles. ¿Sí? Casos favorables versus casos posibles. Por ejemplo, ¿existe la probabilidad del 0%? Sí, sí existe la probabilidad del 0%. Vamos a suponer que yo lanzo un dado. Un dado tiene ¿cuántas caras? Tiene 6 caras. Si yo quiero obtener un 8, ¿habría la probabilidad de aquí de obtener un 8? Nunca. Entonces, nunca me va a dar un 8 y la probabilidad en sí sería del 0%. Por más veces que lance el dado, nunca voy a obtener un 8, así que la probabilidad sería del 0%. O, por ejemplo, la probabilidad de que te pare bola tu crush, ¿cuál será? Igual es del 0%. No, mentira. Entonces, si se dan cuenta que las probabilidades del 0% sí existen, vamos a ver. Supongamos que tengo una moneda tramposa, una moneda como la que tenía 2 caras de Batman, que tiene 2 caras en cada uno de sus extremos. Si yo lanzo la moneda, ¿cuál es la probabilidad de que me caiga cara? 100%, porque siempre va a caer cara porque es una moneda tramposa. Si lanzo la moneda en un experimento me va a caer cara, en el otro me va a caer cara, así que siempre va a ser lo mismo. Vamos a ver ahora lo que es un poco de ejercicios. Empecemos por el ejemplo básico, recordando la fórmula. Casos favorables entre casos posibles. Dice, al lanzar una moneda de $1 americano, cara águila, esos que usamos para comprar el arroz en el bar. ¿Listo? ¿Cuál es la probabilidad de obtener una cara? Esta sería, pues, mi moneda de dólar. ¿Tiene cuántos extremos? Tiene 2. Uno sería cara y el otro sería águila. Voy a lanzar esta moneda, hacer el experimento y yo quiero calcular cuál es la probabilidad de obtener una cara. Pues esto es muy sencillo de realizar. Lo primero que tengo que ver cuáles son mis casos posibles. En este caso, ¿cuántos casos posibles tengo? 1 y 2 casos posibles. Y los marco, 2 casos posibles. Ahora, ¿qué quiero calcular? La probabilidad de que sea cara. ¿Cuántos casos favorables? Entonces, en este momento tengo un solo caso favorable porque tengo una sola cara. Entonces, la probabilidad sería de 1/2. 1 dividido para 2 me da como resultado 0.5. 0.5 es un valor entre 0 y 1. Sí, al ser un valor entre 0 y 1 quiere decir que está bien calculado o que por lo menos no he errado mi procedimiento. Ahora, si yo quiero calcular el 100%, ¿qué tengo que hacer? O en un porcentaje, perdón. Multiplicar ese 0.5 por el 100% me daría 50%. Es decir, que la probabilidad de obtener una cara cuando yo lance una moneda es de 0.5 o del 50%, ¿sí? Así que cuando juegan eso con un amigo o con un compañero, ambos tienen la mitad de la probabilidad, por así decirlo, de ganar, ¿sí? Eso sería lo más justo. Lanzan una moneda y tú pides cara y yo pido águila y tenemos mitad y mitad de probabilidad de ganar. Entonces, la probabilidad de obtener águila no me la pide aquí, pero la voy a calcular. Sería casos posibles, siguen siendo 2. Y en este caso, ¿cuál sería mi caso favorable? El águila. Sería un caso favorable, lo que me daría como resultado 0.5. Y si quiero el porcentaje, ya saben, por 100% me daría
50%. ¿Listo? Otra de las propiedades de las probabilidades me dice que si yo sumo todos los sucesos o todos los posibles sucesos de las probabilidades, el resultado siempre me va a dar el 100%. En este caso, cuando lanzamos la moneda, tenemos dos posibles resultados, que caiga cara o que caiga sello. No hay más resultados. Que caiga cara sería 50% o un medio. Y que caiga sello sería, o que caiga águila, perdón, sería de un medio. Si yo sumo un medio más un medio o realizo la sumatoria de estas dos, pues me va a dar como resultado 2 medios, que es igual a 1. O si sumo los porcentajes, 50% más 50%, me va a dar como resultado el 100% o el total de la probabilidad. Vamos a ver otro ejemplo. Dice, al lanzar un dado, ¿cuál es la probabilidad de obtener un 4? Yo lanzo mi dado y quiero calcular la probabilidad de obtener un 4. En primer lugar, ¿cuántos casos posibles tengo? Aquí cambia. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 casos posibles. Entonces, el número de casos posibles sería igual a 6. Ahora, casos favorables. ¿A mí cuántas caras me están pidiendo? Simplemente una cara. Así que este 4 de aquí sería mi único caso favorable. Y la probabilidad, si yo me voy a calcular esa probabilidad o utilizo una calculadora para calcular esa probabilidad, pues me va a dar 0.16. Da la casualidad que por aquí tengo una calculadora que me moché, digo, la descargué. Y pues si yo divido 1 dividido para 6, me va a dar como resultado 0.1667 o 0.16, redondeado 1667. ¿Listo? Asimismo, si yo quiero expresar ese valor como porcentaje, pues tengo que multiplicarlo por el 100% y me daría como resultado 16.67%. Así que la probabilidad de obtener un 4 sería del 16.6%, dicho de otra manera, 16.7. Ahora, voy a calcular de todas las caras. La probabilidad de 1 sería igual, 1/6. Expresado también sería del 16%. La probabilidad de 2, igual, el mismo caso. La probabilidad de 3, el mismo caso. De 4 ya la tengo calculada, así que voy a pasar con 5. Y la probabilidad de 6, el mismo caso. Ahora, si yo sumo todas estas probabilidades, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 sextos, ¿no es cierto? Entonces, si yo sumo todas las probabilidades, me van a dar 6 sextos, que simplificado sería igual a 1, y si quiero el porcentaje por 100%, me va a dar el total de las probabilidades, que sería del 100%. Vamos a pasar al siguiente ejemplo. Ahora estamos con ejemplos sencillos, después lo complicamos un poquito más. Ahora dice que voy a lanzar un dado, pero ¿cuál es la probabilidad de obtener un número menor que 5? Ya cambió la condición del ejemplo anterior. Lanzo mi dado y quiero calcular la probabilidad de obtener un número menor que 5. Primero tengo que ver cuáles son los casos posibles. Casos posibles siguen siendo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Siguen siendo los 6 casos posibles. Pero ahora, tengo que ver cuáles son mis casos favorables. Por ejemplo, ¿el 6 cumple la condición de que es menor que 5? No. Entonces, ese no sería un caso favorable. ¿El 5 es menor que 5? Tampoco. Entonces, no cumple la condición de que sea favorable. No dice menor o igual, solo dice menor que 5. Entonces, 5 no es menor que 5. ¿El 4 es menor que 5? Sí, por lo tanto, formaría parte de mis casos favorables. ¿El 3 es menor que 5? Sí, igual forma parte de mis casos favorables. ¿El 2 es menor que 5? Sí, y el 1 también es menor que 5. Entonces, casos posibles tengo 6, pero casos favorables tengo 1, 2, 3 y 4, que sería 4 tercios.
Si yo simplifico 4/3 o si divido 4 dividido para 3, pues me quedaría 2/3, ¿no es cierto? Simplificado, 4/6, disculpe. 4/6 me quedaría 2/3. Y si yo calculo los decimales, sería pues 0.6667, que sería la probabilidad del 66.67% de obtener un número menor que 5. ¿Se entendió? Vamos. Otro caso. Una bolsa contiene 3 bolas verdes, 5 bolas rojas y 2 bolas azules. Si se extrae una bola al azar, ¿cuál es la probabilidad de obtener una bola verde? Muy bien, en primer lugar tengo una bolsa y a esta bolsa le voy a agregar 3 bolas verdes, 5 bolas rojas y 2 bolas azules. Yo quiero calcular la probabilidad de obtener una bola verde. Primero, ¿cuántos casos posibles tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tengo 10 casos posibles. Ahora, ¿cuál es el conjunto de mis casos favorables? Si se dan cuenta que simplemente tengo 3 casos favorables para los verdes. Solo tengo 3 casos favorables. Entonces, coloco los 3 casos favorables y 3 para 10 pues me da como resultado 0.3. Y lo puedo expresar como porcentaje que sería del 30%. En el problema no me lo pide, pero voy a calcular la probabilidad de obtener una bola roja. Igual serían 10 casos posibles, pero en este caso voy a tomar en cuenta únicamente las bolas rojas. Entonces, ¿cuántas bolas rojas tengo yo en este caso? Tengo 1, 2, 3, 4 y 5 bolas rojas. Entonces, la probabilidad sería de 5 décimos, que simplificado sería 1 y 2, ¿no es cierto? Un medio es igual a 0.5. Si yo quiero simplificar o pasar esto a porcentaje, la probabilidad sería del 50%. Ahora voy a calcular la probabilidad de obtener una bola azul. Casos favorables, 10. En este caso, casos posibles serían únicamente 2 casos, los casos posibles que vamos a manejar, 1 y 2, 2 décimos, que sería simplificado 1/5, que es igual a 0.2, que transformado a porcentaje sería del 20%. Como yo ya les había anticipado, si yo sumo todos los porcentajes, pues me tiene que dar igual a la unidad o al 100%. Vamos a ver, 0.3 más 0.5 me da como resultado 0.8 y 0.8 más 0.2 tendríamos como resultado de la sumatoria la unidad. Asimismo, si yo sumo 30% más 50% me da el 80% y 80% más el 20% obtendríamos como resultado el 100% de la probabilidad. Continuamos. Vamos con el último ejemplo. Se lanzan 2 monedas al mismo tiempo, cara águila. ¿Cuál es la probabilidad de obtener al menos una cara? Muy bien, aquí la cosa ya se está complicando un poquito más. En la próxima clase vamos a trabajar ejemplos y leyes un poquito más complicadas. Ahorita estamos empezando simplemente por lo fácil. Lo primero que tengo que definir es el espacio muestral. Es decir, ¿de cuántas formas pueden caer las 2 monedas? ¿Cómo se define esto? Pues es fácil. ¿Cuántas monedas tengo? Tengo 2, ¿no es cierto? Y va a caer de 4 formas diferentes. Tengo la moneda 1 y la moneda 2. En el primer caso, lanzo las 2 monedas y voy a suponer que ambas, la moneda número 1 me cae cara y la moneda número 2 me cae cara. Ese sería el primer caso. Vamos con el segundo caso. El segundo caso sería que la primera moneda me caiga cara y la segunda moneda me caiga águila. Tercer caso sería que la primera moneda me caiga águila y que la segunda moneda me caiga cara. Y el último caso, o el cuarto caso, sería que ambas monedas me caigan águila.
¿Sí? No pueden caer de otra forma. Ya tengo definidas todas las formas en que pueden caer las monedas. ¿Cuántos casos posibles tengo? Tengo definidos 4 casos posibles. 1, 2, 3 y 4. Entonces, la probabilidad de obtener al menos una cara, primero tengo que contabilizar todos los casos posibles. Entonces, tendré 4 casos posibles. ¿Se entendió? Ahora vamos con los casos favorables. ¿Cuántos casos favorables? Dice al menos una cara. En el primer caso, ¿hay al menos una cara? Sí. Entonces, de hecho, tiene 2. Contaría como un caso favorable. En el segundo caso, ¿hay al menos una cara? También. Entonces, contaría como un caso favorable. En el tercer caso, ¿hay al menos una cara? Sí. Entonces, contaría como caso favorable. Y el último caso tiene 2 águilas. No hay una cara por ningún lado. Entonces, este no sería un caso favorable. Casos favorables tengo 1, 2 y 3. Entonces, la probabilidad de obtener al menos una cara sería de 3/4, que dividido pues sería 0.75, que es igual al 75%. Vamos a ver este mismo problema, pero de otra forma, con otra pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de obtener 2 águilas? Entonces, la probabilidad de obtener 2 águilas. Los casos favorables siguen siendo, los casos posibles siguen siendo 4, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver casos favorables, depende de lo que me pregunten. ¿Aquí hay 2 águilas? No, entonces ese no sería un caso favorable. ¿Aquí hay 2 águilas? Igual, no sería un caso favorable. ¿Hay 2 águilas aquí? No. ¿Hay 2 águilas acá? Sí, entonces este sería mi único caso favorable y lo pondría como caso favorable, que es igual 1/4 a 0.25 y pues en porcentaje sería el 25%. ¿Sí, jóvenes? ¿Se comprendió esto de las probabilidades? ¿Sí? Bueno, de mi parte, agradecer, por favor, enciendan los micrófonos. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, para que me la haga en este momento. Una pregunta de la clase. Profe, la última de las monedas, profe, no entendí. Ya, mirarás. El problema fundamental de esto es que si tú lanzas 2 monedas, tienes que encontrar primero todas las combinaciones posibles en las que pueden caer las 2 monedas, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ya. Por Sí. ejemplo, si es una moneda, ¿de cuántas formas puede caer? 2. Una sola. ¿Cara o sello? ¿Sí? 11, 1, 2. Ya. 2 elevado a la 1, ¿cuánto es? 2, ¿no es cierto? 2. Ahora, si son 2 monedas, 2 elevado al cuadrado, ¿de cuántas formas pueden caer? 4. De 4 formas, ¿no es cierto? Si son 3 monedas, 2 elevado al cubo, ¿de cuántas formas puede caer? De 8 formas diferentes. 6. Ya, ¿te acuerdas cuando trabajábamos en lógica matemática e íbamos formando las tablitas de verdadero y falso? ¿Sí? Que decíamos 2 verdaderos, 2 falsos, 4 verdaderos, 4 falsos. Es igual ir encontrando todas las posibles combinaciones. Es prácticamente lo mismo. ¿Sí? No se preocupen, jóvenes, que vamos a tener también una hora de tutoría. En esa hora de tutoría se pueden conectar las personas que quieran, que no les salga algún ejercicio. Vamos a planificar también, de aquí vamos a tener clases, una clase por semana. Esta sería la clase de esta semana. Y, por favor, vamos a enviar una tarea simplemente. Y esos ejercicios tienen que ser presentados para la próxima semana. Sería de aquí para el día martes, ¿cierto? De la próxima semana. Sí. Entonces, por favor, jóvenes, lo que les solicito es que hagan los ejercicios y para que cualquier novedad me la puedan hacer llegar. De aquí en adelante ya voy a colocar también en Classroom, voy a colocar enlaces fijos. ¿Qué quiere decir eso? Enlaces recurrentes. Ya yo no voy a tener que estar publicando cada vez los enlaces que van a estar ahí. El enlace de la clase y el enlace de la tutoría. Ustedes ya saben cuándo tienen clase y cuándo tienen tutoría, así que usan el mismo enlace siempre y utilizaríamos esos enlaces para poder conectarnos. ¿Entendió? Y estaríamos con la misma definición. Yo también ya les voy a colocar 3 cosas. Les voy a colocar el archivo
les voy a colocar las diapositivas, la tarea y también el video de esta clase para que ustedes puedan retroalimentar y puedan reproducir el video las veces. Se fue el profe. Profe, Aprovecha. no se escucha. Aprovecha el bus. Antes al baño. Sí, Listo, está listo, el profe. ¿Quedamos claros en eso? Sí, Bien. Fue el internet, profe. Sí, no se lo escucha. sí, jóvenes, si no hay más preguntas, por favor, nos conectaríamos para el día que Martes. tengamos la tutoría, ¿sí? Y con clase sería para el próximo martes. Listo, jóvenes, agradecerles, muchas gracias, que tengan una buena tarde, Gracias. disfruten de su día. Bueno, Gracias, profe. cuida. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego, profe.